se hace una historia, se habla de un viejo niño así. Pero mi historia es difícil, voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada. ¿Familia política? ¿Es comunista o marxista? Realista, Pero ¿cómo sabe que el gobierno revolucionario no es comunista? Allá no es una dictadura, no es una dictadura. Es una dictadura. El último mes, vuela planeta en planeta, buscando agua potable. Quizás buscando la vida, buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, besable, amable. Buenas tardes. ¿Cómo se ve la cámara hoy? Porque anoche se veía muy mal. Entonces yo creo que hoy se ve demasiado bien. Acá, déjame poner los comentarios, a ver si puedo conversar con ustedes, puedo ver lo que dicen. Por favor, comenten para saber quiénes están ahí. Saluden. Así yo sé quién está y quienes los conocen a ustedes también. Pues vamos sumando pueblo. Alguien por ahí una vez inventó la consignita esa, sumar pueblo. Y estaba buena. Lo que pasa es que esa persona después se desactivó completamente, no la vi más. Y se escucha bien, se ve bien. Por favor, denme un feedback. 8 comentarios. Saludos, Manny. Sí, estoy estrenando la cámara. Me conseguí una cámara para ver cómo supero este asunto de la tecnología, ¿no? ¿Se oye bien? Gracias, Nancy. No sé qué pasó ahí, que vi que posteaste un video y después salió bien raro. ¿Se ve bien hoy? Ya. Bueno, Sergio. Buenas tardes, Sergio. Eso es una camarita, salí, la compré ahí bien barata. Ya ordené una más profesional para él la semana que viene. Así que ya sabes, tengo las 2 cámaras que hacen falta. Porque por allá tengo el fondo monocromático. Así que tal vez si algún amigo de acá de Tampa se ofrece y me da una ayudita, pues podemos hacer algo bueno. Trabaja con más profesionalismo. Hola, Felicia, buenas tardes. Ya ves que hoy sí estás en vivo. Héctor, ya. Acá estoy un poco... He practicado mucho fuera de línea. Con el programita este, StreamYard. Es realmente bueno. Realmente bueno y bueno, pienso que podré yo también ir haciendo algunas cosas profesionales, un poquito más profesionales. El otro día toqué un temita, es un tema un poco complicado, ¿ya? Y lo voy a tocar hoy otra vez. Yo creo que con Cuba todos los temas son complicados. Y sobre todo porque cuando cae entre cubanos, ¿no? Nosotros nos encargamos de complicar un poco. Yo voy a cambiar la cámara. No sé si cambiarla para que no se vea la pantalla. Bueno, la voy a dejar ahí. Ustedes ahí van mirando el screen. Miren, para principios de enero se dio este caso en Cuba del Martí sangrando, que es como yo le llamo, que es muy diferente, ¿no?
Es muy diferente digamos, a que se le pinte de sangre a Fidel. Y uno dice, bueno, pero es que es lo mismo, ¿no? Si pintamos de sangre una imagen de Fidel o pintamos de sangre un busto de Martí, pues estamos haciendo la misma cosa. Lo que pasa es que cada una de esas personas, en su vida y en su historia, se comportaron de diferente manera y por lo tanto, estar teñidos en sangre significan cosas muy diferentes para cada uno de ellos. Primero porque Martí murió en combate. Hola, Marlene. Ariel, buenas tardes, señor. Yo los he ido mirando a todos, ¿no? Pero bien, yo he buscado y muchos, inclusive asesinos en México, que han tenido estatuas generales y lo han teñido de sangre. O sea, teñir una figura histórica de sangre, y sobre todo las estatuas, es lo que más se ha visto. Cuba no es el primer caso. Tiene un significado y está determinado no solo por la intención del artista, que a veces la explica, a veces no la explica, a veces la deja a la libre interpretación, pero lo que sí determina mucho es la vida del mártir en cuestión, ¿ya? La vida del mártir. ¿Qué quiere decir esto? Martí, sabemos la persona que fue, el poeta que fue, cómo llevó la lucha a su manera y a contrapelo, y cómo murió. Murió de herida de bala en un combate, y nunca se ha escrito si sangró mucho, si sangró poco, pero siempre se habla de la sangre de los caídos, y el mismo Martí tiene un poema que tiene que ver con la sangre también. Nubes de sangre o algo así, no me acuerdo cómo se llama. Pues bien, no es lo mismo que usted vea a Fidel embarrado de sangre, porque entonces cuando usted va a la vida de Fidel desde sus comienzos en La Habana, cuando formó parte de la UIR, de la Unión Insurreccional Revolucionaria, que fue declarada en aquellos tiempos terrorista, cuando el término terrorismo no se usaba. Esa organización fue dirigida por Emilio Tro. Emilio Tro fue un personaje raro, un poco bipolar, que se hablaba mucho de la revolución y tenía un discurso muy enfático acerca de una gran revolución, una supuesta revolución, y él nunca realmente explicó ni en qué consistía esta revolución, ni cuál era esa gran revolución. Emilio Tro se le recuerda precisamente por este discurso airado, este discurso frenético, encominando, o sea, llamando a la gran revolución y cómo se iba a hacer la gran revolución. No es el único, ¿no? Rubén Martínez Villena también hablaba de la necesidad de una revolución, Mella. Y lo que sucede es que, bueno, con quien tuvo Fidel de contacto directo fue con Emilio Tro, quien muere en una balacera entre dos pandillas de delincuentes, ¿no? Porque básicamente estos grupos armados que se ponían nombres patrióticos, se ponían nombres que aparentemente tenían que ver con la política, no eran otra cosa que grupos de mafiosos, ¿no? Y Emilio Tro muere en lo que se llamó la masacre de la Orfilia, creo que se llama, masacre de la Orfilia. Eso está por la zona de abajo, creo, de Marianao, por ahí abajo. Y Marianao y Playa, por ahí. Muere en una balacera que casualmente se grabó esa balacera. Y ahí mueren varias personas, ¿no? Entre ellos muere Emilio Tro, con quien Fidel siempre habló con gran admiración. Fidel siempre habló de Emilio Tro con gran admiración. Y cuando uno investiga un poco, aparece también esto que les acabé de decir, un hombre que tenía un discurso que siempre hablaba de la revolución, de la necesidad de la revolución, de cómo iban a hacer la revolución, sin explicar claramente qué cosa era la revolución.
ni había detrás de esto un programa ni nada. Era simplemente un grupo terrorista, se llamaba la UIR. UIR. ¿Ya? Para los que quieren wikipediarla o quieren buscar en otro lugar, Emilio Tro, y la organización es la UIR. Pues bien, fue la primera organización a la que perteneció Fidel y fue la primera persona en quien Fidel se fijó y a que aparentemente lo impresionó. Después Fidel se mete en otras pandillas universitarias y pues tiene que cambiar para los socialistas en algún momento, porque los bonchistas, los bonchistas fue el directorio estudiantil universitario que se funda en el 30, se mantiene mucho todo el tiempo hasta el triunfo de la revolución. Lo que pasa es que durante toda esa época tuvo sus tendencias muy diferentes, ¿no? Una de estas tendencias, cuando José Antonio Echeverría entra a la universidad, el directorio estudiantil prácticamente era un bando de bandoleros, ¿no? Y a raíz de la actividad de José Antonio Echeverría, pues se encausa más y se separan estos bonchistas. Los bonchistas las tenían cogida con Fidel. Y Fidel, pues entonces se va al, creo que era Movimiento Socialista o algo así, que lo protegió. Lo protegió precisamente de los bonchistas. Esto fue por el 44, creo. 44, 45. Entonces, pues, creo que la primera experiencia de Fidel en La Habana fue precisamente este personaje triste del que se sabe muy poco. Se sabe que era violento, que era bipolar, Emilio Tro. Y es llamativo que esta sea la primera referencia de Fidel, porque Fidel también era medio violento y era medio bipolar. Pues bien, este asunto de la sangre, volviendo a la sangre, no es lo mismo poner sangre en un Fidel que milita en este tipo de organización, un Fidel que ya vimos el otro día la entrevista del coreano, ya que yo la puse por muchos lugares, cuando describe cómo Fidel mata a sangre fría a uno de los expedicionarios que estaba entrenando en México. Esto es algo que la gente lo mira, es como estas cosas de la historia que uno pretende saberlas, de pronto te asombras y todo se quedó ahí en el asombro. No, señores, el delito de asesinato no prescribe, prescribe con la muerte del asesino, pero cuando el asesino se transformó en un mito para su pueblo, pues entonces a quien le corresponde pagar por ese crimen es al mito. Si Fidel no fuese un mito en Cuba, este asesinato de 4 balazos en el pecho y 2 en la cabeza del expedicionario en México, pues habría prescrito. Murió Fidel, pues ya no va a pagar por aquello. Pero sucede que ahí quedó el mito de Fidel. Y el mito de Fidel sí va a pagar por aquel crimen. Sí lo va a hacer. Porque ahora, dentro de todas las cosas que hay que ponerle a Fidel, hay que ponerle un hecho con testigos del crimen, de un crimen. Incluso esta fue la persona a quien el Che Guevara le corta las manos para botarlas o enterrarlas en un lugar diferente y que esta persona no pudiera ser identificada. Así, con ese crimen impune, como siempre ejemplarizante de Fidel Castro, se inicia aquello, ¿no? Entonces, si todas estas cosas ocurren y pensamos en los crímenes que se cometieron en la sierra, pensamos en la desaparición de Camilo, sin que esto signifique que Camilo sea la gran cosa, y pensamos en todos los fusilados y pensamos en nosotros mismos, nos damos cuenta que una figura de Fidel llena de sangre no significaría jamás lo mismo que la figura de Martí llena de sangre. ¿Ya? Porque Martí es un héroe que muere en combate. Y Fidel es
un falso héroe que muere con el fondillo puesto por el lado, probablemente asustado, probablemente con un rostro cadavérico, debe haber muerto. Yo lo siento mucho si a alguien no le gusta lo que estoy diciendo, pero yo pienso que debió ser así. Yo realmente no, mejor que no hubiera muerto, que hubiera seguido así, con el fondillo por el lado, con el rostro más cadavérico cada día y mirando como nosotros, después de tantísimos años, comenzamos a revivir la Constitución del 40, comenzamos a ponerla otra vez. Él debió irse a donde se haya ido, yo soy ateo, al quinto infierno, con el conocimiento pleno de que vamos a restituir la Constitución. Porque él lo sabía. Él sabía que una vez que esta campaña empezara, pues no se iba a parar. Y por lo tanto, siento mucho que se haya ido sin escuchar hablar de grupo constitucionalista, de que estamos tratando de restituir la Constitución, de que vamos a crear este movimiento amplio, que le vamos a dar fuerza. Debió durar un poco más. Debió durar un poco más para que se fuera con esa tranquilidad. Entonces, Martí ensangrentado, ya les expliquemos que Fidel ensangrentado y Martí Fidel sangriento. Y porque una persona Fidel con sangre no es Fidel ensangrentado, es Fidel sangriento. Ahora, Martí con sangre encima es un Martí ensangrentado. Y por lo tanto, yo no creo que el acto o la imagen disminuya o ofenda en nada al héroe. Juan piensa que sí, tengo otros amigos que piensan que sí. Yo pienso que no. Yo pienso que un cadáver pálido, que no sangra ni nada, a cadáver para siempre. Un cadáver que comienza a sangrar de pronto, pues adquiere un significado. Es como la poesía de Vallejo. ¿Ya? No sé, no recuerdo bien la poesía de César Vallejo que habla muriendo, pero el cadáver sigue muriendo. Y cuando todos los hombres de la tierra se le acercaron, irguióse lentamente y echóse a andar. Esta es una poesía muy fuerte de César Vallejo y son esos símbolos, ¿no? Esos símbolos que usamos para seguir viviendo, esos símbolos que creamos para seguir viviendo a partir de los muertos, a partir de aquellas personas que murieron para que nosotros hoy fuéramos mejores que ellos. Entonces es triste pensar cuando hay un tongón de cubanos que creen que ellos fueron mejores que nosotros. No sé en qué sentido lo habrán sido, si fueron mejores que nosotros. Eso hoy de todas maneras no nos sirve. No nos sirve porque ellos no están. Nosotros necesitamos acción práctica, necesitamos oradores hoy, no oradores de ayer. Nosotros no necesitamos citar a viejos oradores, necesitamos crear nuestra propia oratoria. Y por lo tanto, después de la primera operación, esa fue una de las violaciones de la becera que complicó posteriormente. Oh, perfecto, Sergio. Entonces, Sergio sabe porque Sergio es cirujano. Toda esta polémica que se crea, todo este asunto que se crea sobre Martí ensangrentado, un poco que por poco nos divide. Y yo creo que en algún momento los que adoran e idolatran a Martí a un nivel por encima de lo normal, pues se dieron cuenta que había algo de razón en el otro discurso, en el discurso de que no hay héroe nacional porque no hay héroe municipal, porque no hay héroe provincial.
Nuestros héroes son todos igual de admirables, igual de venerables. Y cada uno cumplió su papel. Y cada uno es importante a su manera, dentro de su época, dentro de lo que yo llamo de lo que se llama la inconmensurabilidad. O sea, cada época tiene su propio paradigma, cada época tiene sus propios valores. Y cada vez que vayamos a jugar una época, pues tenemos que posicionarnos en esos valores, en esos paradigmas. Martí fue un hombre de acción, aunque mucha gente diga, bueno, un hombre de acción. Sí, fue un hombre de acción porque todo este tiempo, todo este preludio a la guerra del 95, al levantamiento, fue de mucho trabajo, de mucha acción, de mucha actividad política y actividad de reclutamiento, actividad revolucionaria. Y entonces esto no se hace sentado, esto se hace con mucha acción, esto se hace con mucho trabajo. Y él lo hizo. Así que los que digan que interpreten a Martí como que no fue un hombre de acción están equivocados. Martí fue un hombre de acción. Y él hizo en cada momento la acción que se requería en ese momento. Por supuesto, no era un hombre de experiencia en combate, ni mucho menos. Y desgraciadamente muere en el primer combate. Pero, ¿cómo se llama? Déjame poner el link para que me están pidiendo el link. Déjame ponerlo. Entonces, yo interpreto, miren, hace tiempo, cuando yo, para mi cuarto año, que creo que fue, cuarto año, ya fue mi último año, yo no llegué a cursar el quinto año de la carrera, sale una película, sobre el estalinismo, los crímenes que cometió y todo aquello. Se llamaba, yo la recuerdo, se llamaba Crisis. Y yo vi la primera parte, Crisis 1. Esa primera parte termina antes de que comience al final de la Segunda Guerra Mundial. Ahí termina la película. Y hay algo significativo que me llamó la atención a mí en aquel momento. Fue el hecho de que la interpretación que se hizo de lo que hizo Stalin, con la nación. Y esto, tengan un poquito de paciencia, porque Fidel hizo lo mismo. Y es interesante, voy a empezar por aquí, porque es que Fidel hizo exactamente lo mismo. Y lo hizo de forma anunciada. Eso él lo anunció. Lo discutió entre su gente y lo hizo. Cuando Lenin muere, en aquella época no existía el marxismo-leninismo, existía puramente el marxismo y el concepto de leninismo, del concepto de los famosos aportes de Lenin, no se habían conceptuado aún, eso no existía, era marxismo, ¿ya? Y no estaba tampoco ni muy claro de que fuera la ideología de los obreros ni nada. Todo eso fueron adornos que se hicieron después. Se pusieron después como adornos, pero en un principio era la pura revolución, eran los puros cambios, no había un patrón a seguir, no había nada. Se hizo y se hizo. Después averigüé hace poco que esto todo fue financiado por los banqueros alemanes para despegar a Rusia un poco, a entretener un poco al zar con esta revolución y poder entonces Alemania recuperar un poco más de posiciones en la guerra que iba perdiendo y que Rusia iba a ganar. El zar de Rusia iba a ganar. Entonces financian a Lenin, que era un personaje olvidado dentro de la lucha revolucionaria en aquellos momentos en Rusia. Lenin era un personaje olvidado, pero era violento. Los alemanes se dan cuenta y lo financian. Lo ponen allá, le dan el dinero, le dan todo para que haga esta revolución. Eso es otra historia. El punto es este. Stalin, una vez que Lenin muere, lo convierte básicamente en un dios. Lo endiosa. Literalmente,
el Dios de los pueblos. ¿Ya? Y muchos de ustedes quizás hayan oído la frase y crean que existió siempre. No, no existió siempre. Tampoco la teoría marxista-leninista expresada de esa manera. Eso no fue siempre. Ni siquiera para los revolucionarios ni nada. Eso no existió. Eso fue creado posterior al año 1924, cuando Lenin muere. Stalin, por una cuestión accidental, se da cuenta de que le convenía en endiosar a Lenin. Y se da cuenta de forma accidental. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. En realidad, Lenin muere, ellos lo iban a enterrar normalmente, como se enterraban a todos en las paredes. Se entierran en el Kremlin, creo que cerca de la cerca, y se hace un pequeño busto de cada persona. Así se hizo con los zares, con todo el mundo. El de Lenin no existe. ¿Por qué? Porque lo embalsaman y hacen un mausoleo al frente, que está ahí todavía. Con Lenin se iba a hacer lo mismo que con todo el mundo, pero era un líder revolucionario y querían ir gente de todas partes del mundo, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, todo el mundo. Y recuerden, en la época de 1924, el transporte no era como ahora, duraba una semana, 2 semanas de llegar de un lugar a otro con suerte. Entonces, Stalin retrasa el entierro una semana para que los líderes europeos lleguen. Después decide retrasarlo otra semana más para que lleguen los líderes de Estados Unidos. Y ahí se da cuenta, durante todo ese tiempo, todo este peregrinar de los rusos para ver a Lenin, este entierro tan demorado, les sugiere a él entonces la idea del mausoleo. Y él improvisa un pequeño mausoleo de madera. Primero fue de madera. Se improvisa con la justificación de que llegasen los demás líderes. ¿Por qué digo por qué tiene que justificar? Porque había personas que no querían eso, ¿ya? Dentro del gobierno. Dentro específicamente de la familia de Lenin, la hermana y la esposa no querían eso. Querían que se le diera, como ellas, en palabras de ellas mismas, que se le diera humana sepultura. Pero Stalin se da cuenta de la fuerza que tiene este elemento, la fuerza que tiene este cadáver, y entonces, en contra de la voluntad de toda la familia, pues les llega a decir que Lenin no les pertenece a ellos, que Lenin les pertenece a los obreros de este mundo, y manda entonces a embalsamar a Lenin y manda a hacer el mausoleo. No sé cuándo se hizo posteriormente. Pero aquí es donde nace la idea de endiosar al héroe, precisamente en el 1924. Casualmente, a Martí se le endiosa en el 1923. Y lo hacen las mismas que hasta en eso creo que fuimos un poquito más adelantados. Stalin endiosa a Lenin, lo endiosa como el dios de los pueblos. Esboza entonces la doctrina marxista-leninista, ¿ya? Esboza la doctrina marxista-leninista y crea todo este infierno de vida que vivimos nosotros, nace ahí. Y de ahí captamos esta tendencia de la izquierda de enarbolar a los héroes como banderas. ¿Ya? Una tendencia perniciosa, dañina, muy dañina, pero muy útil. Desde el punto de vista psicológico es muy útil. ¿Por qué? Porque crea la imagen, ¿no? O sea, crea la imagen de Dios como el héroe nacional. Por encima de Martí no hay nadie. O sea, más héroe que lo que es héroe José Martí, pues ya no se puede. Es el máximo. Es verdad que no se ha dicho cómo se organiza esa jerarquía de heroicismo. No se ha explicado. O sea, todo el mundo es héroe, pero él es héroe. Él es como más. Y esto es una falta de respeto. Esto es una falta de respeto con los demás héroes. Y es una falta de respeto sobre todo con Martí, que era una persona extremadamente modesta, una persona extremadamente sacrificada. Y no es para que lo trataran como un dios, ni mucho menos, ni el súper de los súper. Entonces, y tenía muchos defectos, pero bueno, no es el caso, no es eso de lo que quiero hablar. El punto es que cuando se crea este endiosamiento de una figura, pues es como la Iglesia Católica, tiene que tener Dios tiene que tener su hijo, ¿no? Jesús. Y después tienen que tener los apóstoles. Y así se crea, exactamente esa jerarquía se crea
y se le da ese valor jerárquico. A Stalin se decía que era el hijo del dios de los pueblos. Y entonces todo este comité central o el buró político, ya estos eran los apóstoles, estos eran los elegidos. No es que coincidiesen en el número, pero sí en el valor que se les daba, la jerarquía que se le daba. Y de tal manera que es una mala noticia para los que adoran el comunismo y que son ateos. Yo soy ateo, pero no lo adoro. Pues el esquema es el mismo. Ustedes organizaron toda su ideología en un esquema religioso. Un esquema religioso conocido. Entonces, pues no son nada diferentes. ¿Qué hizo Fidel? Fidel hizo lo mismo. Fidel, bueno, ya Martí lo revive en Villena, y Baliño, esa gente. Por el 23, entre el 23 y el 25, no se diferencia mucho de la muerte de Lenin. Pues Lenin muere en el 24, en abril, pero ya para el 23 ya él estaba allá. Y entonces se empieza a hablar del Vождь народов, o sea, del dios de los pueblos, esas cosas. Ya en vida, todavía en vida de Lenin ya venía su cosa, ¿no? Y parece ser que acá los comunistas en La Habana también, Villena y demás, deciden también pues revivir nuestro Dios porque necesitamos un Dios. Y eso fue lo que hicieron. Revivieron a Martí como el Dios de los cubanos. Y hay quien le llama hasta apóstol, ¿no? Entonces, esto aparentemente no le hace ningún honor a Martí. Aparentemente esto no es querer a Martí. Para mí eso no es querer a Martí. Yo he estado buscando, ningún país de este mundo tiene a una persona como símbolo. Los símbolos son símbolos, las personas no son símbolos. A no ser que sean personajes místicos o míticos. Las personas no son símbolos. Pero en un país como Cuba, con una tradición de lucha desde siempre, no es justo con el resto de los héroes tener un héroe nacional. Esto, por supuesto, nos lleva a decir, bueno, ¿y los demás que son? Provinciales, los Céspedes de Héroe de Oriente, ¿no? Y el general Pino Guerra es héroe de Pinar del Río, y así podemos irnos distribuyendo los héroes provinciales. Héroes provinciales. Maceo es un héroe de ¿dónde? Santiaguero, ¿no? Este razonamiento de la dirección cubana de Fidel Castro fue muy utilitario, fue muy útil. Ellos realmente se acogen a una doctrina stalinista, ni siquiera leninista ni marxista. Stalin, en algún momento, porque no crean que él masacró gente por gusto, no crean que él llenó los gulags de soviéticos por gusto, él los llenó porque obviamente había gente que no estaba de acuerdo con él o les molestaba. En algún momento Stalin se da cuenta de que no cuenta con una gran mayoría, ya que no son la gran mayoría. Y ahí él crea, esto sí lo creó Stalin, la teoría de que si no tienes la aplastante mayoría del proletariado listo o con la conciencia necesaria para hacer la revolución socialista, pues puede ejecutarla un grupo de vanguardia que sí entienda y sea capaz entonces de dirigir toda la lucha y encauzarla. Y eso precisamente tiene dos funciones. Uno, hacer posible la lucha, ¿no? Hacer posible la revolución. Y dos, hacer posible que el poder se quede en manos de unos pocos. Y esa concepción fue por la que se decidió Fidel a principios de los 60. Explícitamente, yo no estoy haciendo una interpretación de que yo creo que fue eso, no. Fue eso, está documentado, de que esa es la respuesta que él le da a Carlo Franchi, de que en algún momento Carlo Franchi le dice que el pueblo está descontento, que sé yo, que sé cuándo, y él dice que el pueblo no entiende, ¿ya? Y que cuando el pueblo no entiende, pues entonces viene esta teoría de Stalin. Así que de cierta manera repetimos un poco la historia.
repetimos un poco la historia, mucho antes de darle entrada a los rusos, mucho antes de la crisis del Caribe, aparentemente estábamos repitiendo un patrón. El endiosamiento a los mártires tiene un efecto muy negativo en los que no somos mártires, porque nadie vive su vida siendo mártir. Las personas mueren, ni siquiera les pasa por la mente al morir de que serán erigidos como mártires, de que serán nombrados mártires, ni mucho menos. O sea, todos nosotros vamos a vivir nuestras vidas hasta el final. Alguno llegará a mártir, pero nunca lo vas a ver en vida. Eso le pasó a Martí, eso le pasó a todos. Y endiosar a estas personas que fueron tan normales como cualquiera de nosotros, no solo no es correcto, sino es una canallada. Es una canallada ponerlos por encima de nosotros. Y el efecto de este fenómeno en Cuba hoy es lo que ya se ha hablado en otras directas. Ya se ha hablado en otras directas el efecto del endiosamiento de los héroes es la indefensión de la nación. La nación adquiere lo que se llama la indefensión, o sea, son incapaces de reaccionar de una forma racional a la opresión, a las humillaciones que reciben y demás. Esto, uno dirá, bueno, ¿y cómo es posible que el endiosamiento de los seres? Bueno, cualquier endiosamiento a un tercero te disminuye a ti. ¿Ya? O sea, cada vez que creas que fulano es súper, pues siempre el primer patrón de comparación eres tú mismo. Y la nación cubana, con tantos héroes irrepetibles, incomparables, se frena. No crea los nuevos héroes, los de hoy, porque los de hoy somos simples mortales de carne y hueso. Y aquellos ya son eternos porque fueron grandiosos. Y sabes que eran igual que nosotros, hacían bromas, se reían, se tiraban pedos, todo igualito. No había ninguna diferencia. ¿Ya? Entonces, si una cosa no sirve en la lucha, es el endiosamiento de ninguna figura. Eso no sirve en la lucha. Eso frena la lucha. Eso sienta a la gente a esperar milagros. Y el pueblo de Cuba hoy está sentado esperando un milagro, porque está lleno de héroes. Entonces, ¿cómo es posible que los héroes no vengan en ayuda? ¿Cómo es posible que no vengan ellos de allá, desde su nicho de huesos pálidos y secos? Hagan algo. ¿Cómo es posible? Pues es posible. Es más, es seguro que nuestros héroes no van a hacer absolutamente nada por nosotros. Y cada día que pasa, son menos útiles. Y cada día que pasa, en el hipotético caso de que esa conciencia existiese en algún lado, sentirían más vergüenza por nosotros. Cada día que pasemos en esta indefensión, esos héroes se avergonzarían más de nosotros. Así que no es una cosa buena, no es nada que nos ayude a nosotros este asunto de endiosar a los héroes, ni siquiera a Martí, a nadie. Sí este es el cimiento. Sin el endiosamiento de los héroes es imposible, Clavijo, es imposible el culto a la personalidad. Porque en realidad el culto a la personalidad es la materialización de la idealización. O sea, usted materializa ese amor que se le tiene al héroe, usted lo materializa en un personaje real. Y entonces, por ejemplo, tiene a Fidel, que se considera heredero de la generación, heredero de los pensamientos de Martí. Y todos esos serranos, todos esos comandantes que ya están en el ocaso de sus vidas, pues se consideran la generación del centenario, ¿ya? Y muchas cosas así como esta
que los ubican a ellos por encima de nosotros. Y Leo, por favor, los ubican a ellos por encima de nosotros y realmente no creo que estén por encima de nosotros de ninguna manera. Estuvieron antes que nosotros, se aprovecharon, tomaron el poder, abusaron del pueblo, abusaron de ese poder y hoy lo mantienen en base a la fuerza también, en base a la fuerza. Pues nada, estoy probando esto todavía. Creo que hoy me salió mejor la imagen que ayer. Sí, es necesario, Nancy. Mira, el endiosamiento de los mártires no es típico, es que no puede haber una dictadura que no endiose a alguien. Si no, ellos mismos no pueden crear el esquema de que ellos son dioses. Recuérdate, siempre recuerden este dicho, a rey muerto, rey puesto. Pero si tú entonces dices que el rey que se murió era un dios y que tú eras su mano derecha, pues entonces tú te transformas en Dios en la tierra. Y entonces es lo que va pasando. Pues nada. Dice Urbano que los defensores de la C40 crecen en número dentro, supongo que sea en número. Estamos creciendo en número, debe ser, dentro de Cuba y cada día se suman más. Joel parece que no quiere entrar, Nancy. Acá estoy leyendo un poco de comentarios, son los que veo. Clavijo, muy, muy bueno el comentario. El endiosamiento de alguna persona es parte del culto de la personalidad, parte indispensable. Sin endiosar a alguien no es posible crear el culto. Entonces, pues nada, creo que como prueba estuvo bueno. No la voy a quitar, Sergio, voy a hacerte caso, voy a dejarla directa como para ir comparando el asunto este de la calidad, tú sabes, cómo van aumentando la calidad de las tomas y todo lo demás. Pues nada, que tengan muy buenas tardes de lo que resta de domingo y nos vemos en la próxima. Que ojalá y sea pronto, vamos a ver.